Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Salmo 105, 43. Hermanos y hermanas, hay versículos de la Biblia que parecen muy pequeños por la cantidad de palabras, pero que contienen una historia inmensa. Y este es uno de ellos. Miren que David no necesitó de muchos versículos para describir lo que ocurrió aquella noche en Egipto. Lo resumió en una sola declaración muy solemne, como es esta: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, a sus escogidos. Pero como hay historias en la Biblia que no solamente nos dicen lo que Dios hizo ayer, sino que también nos ayudan a comprender lo que Él hará mañana, vamos entonces a hacer una analogía esta noche o comparación, la cual he titulado de la siguiente manera: sacados con gozo en la hora final. Y para comprender la fuerza de las palabras de nuestro versículo, tenemos que recordar de dónde es que estaba sacando Dios a su pueblo. Pues dice, sacó a su pueblo. ¿De dónde los estaba sacando? Oh, hermanos, ellos no estaban saliendo de unas vacaciones. Ellos no estaban regresando de un viaje agradable. Estaban saliendo ¿de dónde? De Egipto. Estaban saliendo de la esclavitud. Estaban saliendo después de generaciones de opresión. ¿Cuántos años pasó Israel en Egipto? 400 años. Hermanos y hermanas, años, generaciones de opresión. Mire cómo Éxodo se refiere a ese tiempo. Éxodo 1:13, versículo 13 y 14. Éxodo 1, versículo 13 y 14. Dice así la Escritura: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿de qué manera? Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban, ¿de qué forma? Con rigor. Wow, hermanos. Egipto había convertido la vida del pueblo de Dios ¿en qué cosa? En amargura. Los israelitas habían conocido el látigo, habían conocido el trabajo forzado, habían conocido el cansancio, habían conocido las lágrimas, habían conocido lo que significa levantarse cada mañana sabiendo que otro era el dueño de sus fuerzas, de su tiempo y prácticamente de su vida. Pero Salmo 105 que acabamos de leer, hermanos, no comienza mirando el látigo, comienza mirando la fidelidad de Dios. Porque el propósito del Salmo 105 es recordar que Dios no se había olvidado de su pueblo. Por eso miren lo que dice el verso 8 del Salmo 105, que es donde hemos memorizado el texto. Veamos el verso 8 ahora. Salmo 105. Y la Escritura dice así. Yo voy a ir un poco rápido por el tiempo. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Amén, hermanos. Aquí está una de las grandes verdades de este capítulo. Y es que Israel podía sentirse olvidado, pero Dios no había olvidado su pacto. ¿Con quién Dios había hecho ese pacto? Con Abraham.
Hermanos, podían pasar años, podían cambiar los faraones en ese país, podía aumentarse la opresión, podía parecer incluso que el cielo estaba como en silencio. Pero Dios, ¿qué cosa? Todavía se acordaba. Y esto, hermanos, tiene una aplicación para nosotros. Porque hay momentos cuando el silencio de Dios pareciera como que fuera un abandono. Hay momentos cuando oramos y la respuesta no llega. Hay momentos cuando pedimos y las circunstancias no cambian. Esperamos y parece como que nada sucede. Y entonces podemos cometer el error de interpretar el silencio de Dios como ausencia de Dios. Pero el Salmo 105, hermano, nos recuerda que Dios puede estar en silencio, pero no ausente. Dios puede parecer que tarda, sin haberse olvidado. Dios puede permitir que transcurra el tiempo sin haber abandonado su promesa. Y cuando llegó el momento señalado, Dios, hermano, llamó a un hombre para que libertara a su pueblo. Vamos otra vez a Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Éxodo 3, versículo 7. Dice la Escritura: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y el verso 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, y todos los nombres feos que aparecen aquí, hermanos. De todos estos lugares, el Señor iba a tomar tierra para ellos. Oh, mis hermanos, pero pónganle atención al versículo 7, cuando dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Note usted, he visto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Miren las palabras: he visto, he oído, ¿y qué más? He conocido. Es decir, el Dios de los cielos estaba completamente consciente de lo que estaba pasando en Egipto. Él había visto, él había oído y él había conocido. 400 años de estar de esclavos, pero Dios mirando, oyendo y conociendo. Hermanos, y entonces añade el verso 8. Dice: y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra a una tierra buena y ancha, a la tierra, ¿qué cosa? Que fluye leche y miel. Y esto, hermanos, esto cambia la historia. Egipto era poderoso. Faraón tenía ejército, tenía carros, tenía soldados, tenía autoridad. Pero había algo que Faraón no había considerado, y es que Dios había descendido para liberar a su pueblo. Amén. Hermanos, Dios decidió intervenir. Y yo pregunto, cuando Dios decide intervenir, ¿hay faraón que lo pueda detener? No, hermanos. Cuando Dios determina abrir una puerta, esa puerta, ¿alguien la puede cerrar? No.
Cuando Dios, hermanos, determina cumplir un propósito o su propósito, ningún poder humano puede frustrar ese propósito. Por eso las plagas de Egipto, hermanos, no fueron simplemente fenómenos así, wow, que nunca se había visto, no. Esas plagas fueron la demostración de que el Dios de Israel estaba por encima de los dioses de Egipto y por encima del poder de ese gobernante llamado Faraón. Y Faraón llegó un día a hacer una pregunta así arrogante. Dijo, ¿quién es Jehová? Dijo, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. ¿Quién es? Y después de aquella pregunta, ¿qué vino? Vinieron las respuestas. ¿De qué manera fueron las respuestas? El Nilo le respondió. ¿De qué manera? ¿Tú quieres saber quién es Jehová para que tú oigas su voz y dejes ir a mi pueblo? ¿Quieres saber quién es? Aquí te va la respuesta a tu pregunta. El Nilo se convirtió en sangre. Ante la pregunta de Faraón, el Nilo respondió. Las ranas también respondieron. Y las moscas respondieron. El granizo respondió. Las tinieblas respondieron. Y Egipto entero terminó aprendiendo quién era Jehová. Y finalmente, hermanos, llegó aquella noche. Después de siglos de esclavitud, ocurrió lo que parecía imposible. Las puertas de Egipto se abrieron. Las cadenas cayeron. Y el pueblo comenzó a salir. Según el versículo de memoria, salió como el pueblo. Con gozo y con ¿qué? Con júbilo. ¡Wow! ¡Qué contraste, hermanos! Entraron en una historia de esclavitud y ahora están saliendo ¿cómo? Cantando. Habían vivido bajo opresión, pero ahora van caminando hacia la libertad. Habían llorado, pero ahora había en ellos júbilo. Habían servido a Faraón, pero ahora iban camino a servir ¿a quién? A Jehová. Pero la historia, hermanos, todavía no había terminado. Porque después de salir, ocurrió algo inesperado. ¿Quién va detrás ahí en la imagen? Faraón, que cambió de opinión, reunió sus carros, movilizó su ejército y salió detrás de Israel. Y de repente el pueblo quedó en una situación humanamente imposible, porque delante de ellos estaba el Mar Rojo y detrás venía Faraón con sus ejércitos. No había salida, hermanos. Y allí encontramos una escena maravillosa. Pues el pueblo que Dios había escogido y que estaba completamente rodeado de sus enemigos y que humanamente hablando estaba perdido. Allí, hermanos, iba a ver ahora la mano poderosa de Dios. Precisamente allí, hermanos, comienza la parte de esta historia que apunta hacia la experiencia final del pueblo de Dios. Porque va a llegar, hermanos, nuevamente una hora cuando los escogidos de Dios también va a parecer que van a estar rodeados. Va a llegar una hora, hermanos, cuando humanamente va a parecer que no existe salida para el pueblo de Dios en el tiempo final. Mire cómo Daniel 12:1 lo anuncia. Daniel 12:1. Dice así la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo, ¿qué cosa, hermanos? Se levantará ¿quién? Miguel. ¿Y quién es Miguel? El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, ¿qué va a pasar, hermanos? Será libertado tu pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? Todos los que se hallen escritos en el libro. Amén, hermanos. Wow, aquí nosotros vemos que va a haber angustia. Pero el versículo no termina
en la angustia. Después de anunciarla, inmediatamente anuncia ¿qué cosa? La liberación. En aquel tiempo, dice, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Damos gracias a Dios por esa promesa, hermanos. La profecía, hermanos, no solamente anuncia una crisis final, la profecía también anuncia una liberación final. Amén, hermanos. Y necesitamos recordar esto, porque muchas veces hablamos tanto del tiempo de angustia, de la persecución y de la crisis, que podemos olvidar cómo va a terminar la historia. Yo le decía a mi esposa, a veces hablamos mucho de la crisis final, hablamos mucho de la ley dominical, hablamos mucho de las cosas difíciles que van a venir, pero no hablamos del poder de Dios, cómo va a obrar en favor de su pueblo. No ponemos mucho énfasis en la gran liberación. Y el versículo de memoria de esta noche está haciendo, hermanos, que miremos hacia atrás, pero que miremos hacia adelante. Que miremos como Dios sacó a su pueblo con gozo y con júbilo, pero como en el tiempo final también con gozo y con júbilo va a liberar a sus escogidos. Oh, mis hermanos, la historia no va a terminar con el pueblo de Dios perseguido. La historia va a terminar con el pueblo de Dios liberado. Así ocurrió en el Mar Rojo. Israel veía el ejército acercándose y pensaba que todo había terminado. Pero Moisés dijo, no teman, estén firmes y miren la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ellos pensaban que estaban viendo el final, hermanos. Un mar enfrente, el ejército atrás. Ellos pensaban que ese era su último día. Pero Dios sabía que estaban a punto de contemplar una liberación que nunca había ocurrido. Ellos veían el mar, veían los carros, veían los soldados, pero no habían visto lo que Dios iba a hacer. Y hermanos, esa va a ser también la experiencia del pueblo de Dios en la hora final. La hermana Elena White, miren cómo describe solemnemente ese momento. Dice, cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, va a empezar en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Y conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar ¿a quién? A la secta aborrecida. ¿Y quién será la secta aborrecida, hermanos? El pueblo que guarda los mandamientos de Dios. El pueblo remanente. Y se va a convenir, dice, en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Así que eso que te digan que eres un disidente, hermano, hermana, eso no es una ofensa. Al contrario, eres disidente de la apostasía, eres disidente del pecado, eres disidente de las cosas que se hacen mal en el pueblo de Dios. Pero esa voz, dice, disidente y reprensora, se va a determinar que se le silencie. Y el pueblo de Dios, dice, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas. ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? Va a invocar, dice, la protección divina. Mientras que por todas partes, compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se van a disponer a emprender la obra de muerte. Pero entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? En la hora de supremo apuro, dice, cuando el Dios de Israel, ¿qué cosa? Intervendrá, ¿para qué? Para librar a sus escogidos. Amén, hermano. El Señor dice que va a decir, vosotros tendréis canción. Bueno, no es que va a decir, dice, el Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones.
estarán a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la oscuridad de la noche, caerán sobre la tierra. Y luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se va a extender de un lado a otro del cielo y va a parecer envolver a todos los grupos que van a estar ¿en qué? En oración. Y las multitudes encolerizadas se van a sentir contenidas en el acto. Sus gritos de burla van a expirar en sus labios. Van a olvidar el objeto de su ira sanguinaria y con terribles presentimientos van a contemplar el símbolo de la alianza divina y van a ansiar ser amparadas de su deslumbradora claridad. Los hijos de Dios, mientras tanto, ¿qué van a oír? Una voz clara y melodiosa que les va a decir ¿qué cosa? Enderezaos. Y al levantar la vista al cielo, ¿qué van a hacer ellos? Van a contemplar el arco de la promesa. Y entonces las nubes negras que cubrían el firmamento, ¿qué va a pasar? Se van a desvanecer. Y como Esteban, van a clavar la mirada en el cielo y van a ver la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado en su trono. ¿Ven, hermanos? En su divina forma, dice, van a distinguir los rastros de su humillación y van a oír brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles. Yo quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. Y luego dice, se va a oír una voz armoniosa y triunfante que va a decir: helos aquí, helos aquí. Santos, inocentes e inmaculados guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles. Y de los labios pálidos y trémulos de los que guardaron firmemente la fe, va a subir entonces ¿qué cosa? Una aclamación de victoria. Hermanos, dice que es a medianoche cuando Dios va a manifestar su poder para librar a su pueblo. Dice que va a salir el sol en todo su esplendor. Van a ocurrir señales y prodigios con rapidez. Los malos van a ver la escena con terror y asombro, mientras que los justos con gozo, ¿qué cosa? Van a contemplar las señales de su liberación. Amén, hermanos. Me llamó la atención de toda esta cita, esta frase que dice: el Dios de Israel intervendrá. Porque, hermanos, ese es el mismo Dios del Éxodo. El mismo Dios que escuchó el clamor de Israel. El mismo Dios que humilló a Faraón. El mismo Dios que abrió al Mar Rojo. Ese Dios, hermanos, en el tiempo final no habrá cambiado. Ese Dios va a liberar a su pueblo. Y aquí está la aplicación central de este mensaje, hermanos. Que la seguridad del pueblo de Dios en la hora final no va a estar en que no tenga enemigos, sino que la seguridad va a estar en que Dios va a estar con su pueblo, aun cuando éste tenga enemigos. Hermanos, Israel tenía enemigos. Israel estaba rodeado. Israel tenía miedo. Pero Israel tenía algo que Faraón no tenía. Y era la presencia de Dios. Y eso ustedes saben que es suficiente. Hermanos, nuestra preparación para la crisis final no puede consistir simplemente en conocer todo lo que van a hacer los enemigos de Dios. Nuestra preparación tiene que consistir en conocer al Dios que nos va a sostener cuando llegue la crisis final. Porque va a llegar el momento, hermanos, cuando nuestra información no va a ser suficiente, cuando nuestros recursos no sean suficientes, cuando nuestra capacidad no sea suficiente, y entonces habremos aprendido a confiar solamente en Dios. Por eso el Salmo 46:1 dice lo siguiente. Salmo 46:1. Dios es, ¿qué cosa? Nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ay, hermanos, qué hermoso esto. Dice ahí que nunca va a haber tribulación. Y entonces, ¿de dónde sale aquella doctrina que predican los que creen en el rapto secreto? Que Dios te va a llevar para
para librarte de la tribulación. Hermanos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermanos, no dice que nunca habrá tribulación, dice que en la tribulación tendremos ¿qué cosa? ¿Qué tendremos? Un refugio. Tendremos un refugio. ¿Y ese refugio será quién? Cristo Jesús. Hermanos, volvamos al Mar Rojo. Dios abrió el mar. Israel comenzó a cruzar. Faraón entró detrás de ellos. Y cuando el pueblo llegó al otro lado, las aguas del mar volvieron a su lugar. Y el enemigo que parecía invencible, ¿qué pasó con él? Murió ahogado. Hermanos, y entonces ocurrió algo maravilloso, que es donde el versículo de memoria, David en su salmo, es a lo que se refiere. Éxodo 15:1. Mire lo que ocurre en ese momento, cuando el ejército de Faraón y él mismo está hundiéndose en el mar, están ahogándose. Éxodo 15:1 dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque ha magnificado grandemente, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Podemos decir amén, hermanos? Ay, hermanos, cantaba el pueblo de Israel. Hacía unos momentos estaban preocupados, estaban acorralados. El enemigo estaba por detrás y el mar estaba enfrente. Pero ahora, ¿cómo está el pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo ahora? Cantando. Unas horas antes estaban clamando, pero ahora están cantando. Unas horas antes pensaban que iban a morir, pero ahora están, ¿qué cosa? Alabando a Dios. Unas horas antes tenían al enemigo detrás, pero ahora tenían, ¿qué cosa? La victoria delante. Por eso el Salmo 105:43 que nos hemos aprendido dice: sacó a su pueblo ¿con qué? Con gozo, con júbilo. ¿A quiénes? A sus escogidos. Hermanos, el clamor del pueblo de Israel terminó convirtiéndose en cántico. Y aquí está la conexión profética con nosotros. Porque así como hay un Éxodo capítulo 15 de liberación, de un canto de liberación, así como hay un Éxodo capítulo 15, ¿qué cosas? También hay un Apocalipsis 15, donde los redimidos están cantando el mismo cántico. Vamos a Apocalipsis 15. Miren ustedes, yo dije, wow, el mismo capítulo 15 de Éxodo, que habla de un cántico nuevo, de un cántico que se están entonando. Apocalipsis 15 viene a hablar de lo mismo en el tiempo final. Apocalipsis 15, versículo, vamos a leer el 2. Vamos a leer el 1 y 2. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Pero vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, los vio como, hermanos, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¡Wow, hermanos! Aquí están los que han alcanzado la victoria. ¿Qué están haciendo, hermanos? Están delante del mar de vidrio. ¿Y qué dice que hacen? Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos.
Versículo 4, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén, hermanos. Mire usted qué maravilloso. Están cantando el cántico de ¿quién? En Éxodo 15 acabamos de leer que el pueblo de Israel está cantando con Moisés. El gran acto de liberación que Dios ha hecho con ellos está produciendo un canto. Pero Apocalipsis 15 dice, sí, pero ese canto no es solo de Moisés, sino que es canto de Moisés y de ¿quién? Y del Cordero, porque de quien sacó en victoria al pueblo de Israel fue el Cordero, Cristo Jesús. Y al tiempo final, hermanos, vuelve a aparecer el cántico. Miren ustedes, en Éxodo hay un pueblo perseguido, en Apocalipsis también hay un pueblo perseguido. En Éxodo parece que el enemigo como que iba a vencerlos, y en Apocalipsis parece que los poderes de este mundo también van a vencer al pueblo de Dios. Pero en Éxodo Dios intervino, y en Apocalipsis nosotros vemos que también Dios interviene. En el Éxodo el pueblo terminó cantando, y en Apocalipsis los redimidos también terminan cantando. Oh, mis hermanos, la sierva del Señor dice que ese canto de Moisés y del Cordero es un canto de liberación y es el canto de su experiencia. Hermanos, ¿quiénes son los que van a cantar este canto? Según dice Apocalipsis 15:2, los que hayan alcanzado la victoria ¿sobre quién? Sobre la bestia y su imagen. ¿Quiénes serán estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Nos identificamos con ese pueblo nosotros? Oh, hermanos, ellos son, dice, los que van a cantar el canto, porque ellos van a pasar por la experiencia. Ellos van a saber lo que significa permanecer fiel cuando el mundo presiona. Ellos van a saber lo que significa confiar cuando humanamente no hay salida. Ellos van a saber lo que significa ver, intervenir a Dios. Por eso, hermanos, yo quiero que entendamos algo esta noche. Y es que el último capítulo de la experiencia del pueblo de Dios no será un capítulo de derrota, sino que será un capítulo de liberación. Hermanos, puede ser que salgamos huyendo, pero pregunto, ¿vamos a terminar huyendo? No. Hermanos y hermanas, no terminaremos huyendo. Aquí dice que terminaremos cantando con un arpa en nuestras manos. Yo le decía a los hermanos hoy en Shepherd, las arpas no son comunes. Usted vaya, como dicen ahí en mi pueblo, a vitrinear. Y usted va a encontrar lugares donde hay guitarras ahí que están exhibiéndose, pero arpas. Y no es muy común personas que toquen arpa. Pero en el cielo usted tendrá un arpa en sus manos. Y la va a tocar magistralmente. Un ángel va a dar la nota y en el instante todos tocaremos esa arpa. Y alabaremos a Dios con unos acordes tan hermosos que, hermanos, como dijo Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Oh, mis hermanos, nosotros vamos a terminar abandonados. No, terminaremos delante del trono. No vamos a terminar bajo el poder de nuestros enemigos, vamos a terminar junto al Cordero. Porque, hermanos, Apocalipsis no nos muestra finalmente a la bestia cantando victoria, sino que a quien muestra es a los redimidos cantando victoria y a los que han tenido sobre ella victoria. Hermanos, esto cambia la manera de cómo nosotros debemos ver el futuro. ¿Habrá crisis? Sí. ¿Habrá angustia? Sí.
¿La fidelidad será probada? Sí. Pero hermanos y hermanas, no debemos tener miedo de la crisis. Lo que debemos tener es confianza en nuestro Dios. Ya leímos que será tiempo de angustia, pero también dice, ¿y de ella qué cosa? Será libertado tu pueblo. Y Salmo 105:43 que nos hemos aprendido, nos recuerda cómo actúa nuestro Dios. Sacó, dice, a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos. Pero hay algo, hermanos, todavía más hermoso. El cántico final no será solamente, como dije, el cántico de Moisés, sino que también será el cántico del Cordero. Hermanos, nuestra liberación no va a depender de nosotros. Nuestra liberación va a depender de Jesucristo y por lo tanto nuestra esperanza siempre tiene que estar en Jesucristo. El centro de nuestra victoria, hermanos, no va a ser que seamos fuertes. El centro de nuestra victoria no será los años que yo lleve en la iglesia. El centro de nuestra victoria será Jesucristo. Por eso, Apocalipsis 12:11 es relevante también que lo leamos esta noche, cuando dice lo siguiente: y ellos le han vencido por medio de ¿qué, hermanos? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está, hermanos, nuestra seguridad. No venceremos porque seamos invencibles. Venceremos porque Cristo venció primero. No estaremos delante del mar de vidrio diciendo, yo estoy aquí porque fui fuerte. No. Más bien diremos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hermanos y hermanas, quiero cerrar este mensaje diciéndoles que quizá todavía no estamos delante del mar rojo final que viene para nosotros. Pero hoy, esta noche, estamos aprendiendo a confiar en el Dios que un día nos va a sostener en ese mar rojo final que nos espera. Por eso, esta noche, nuestra pregunta no debe ser ¿qué tan terrible será la crisis? Nuestra pregunta debe ser, ¿conozco lo suficientemente a Cristo para confiar en Él cuando llegue la crisis? Hermanos, esta noche es el momento de conocer al Cordero. Esta noche es el momento de caminar con Cristo. Esta noche es el momento de decidir aprender, depender de Él. Porque va a llegar el día, hermanos, cuando el pueblo de Dios va a parecer que no va a tener salida. Pero Dios va a tener la última palabra. El mismo Dios que sacó a Israel con gozo, va a sacar con gozo a sus escogidos. Y cuando todo haya terminado, cuando la angustia haya quedado atrás, estaremos delante del trono y cantaremos, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Allí, hermanos y hermanas, habrá terminado nuestros clamores. Allí la persecución habrá terminado. Allí la angustia habrá terminado. Y solo va a quedar para siempre el cántico de Moisés y del Cordero y un pueblo entonándolo para su honra y su gloria. Oh, hermanos y hermanas, que Cristo nos prepare esta noche para estar entre aquellos que, como dice el título de la reflexión de esta noche, sean sacados con gozo en la hora final. ¿Cuántos de los que están aquí quieren que ese día el Señor los saque con gozo? Hermanos, cuando llegue la hora final, cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento más duro, no se te olvide el versículo de memoria esta noche, que Dios a su pueblo lo saca con gozo en la hora final. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Vamos a arrodillarnos y a orar para pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles y perseverar hasta el final. Oh Dios Todopoderoso, gracias por decirnos anticipadamente cómo vas a resolver la crisis final por la que pasemos. De un versículo, tú nos has dado todo este trasfondo. En un versículo que nos diste para aprender hoy, se resumió toda una historia de lo que has hecho en el pasado y de lo que vas a hacer en el futuro. No tenemos, Señor, por qué temer. No tenemos por qué dudar. No debemos
para nada tener miedo. Oh Padre, te pedimos que en nuestro corazón no viva nadie más que solamente tú. Te rogamos, por favor, que vengas a nuestra vida y nos transformes, nos ayudes a perseverar. Y en aquel día, cuando nuestro mar rojo final aparezca, que lo crucemos en victoria, porque tú estarás con nosotros. Danos el privilegio, Señor, que entre esos escogidos que tendrán arpas en sus manos y que alabarán tu nombre por siempre, que entre esos escogidos ahí estemos nosotros, los que esta noche hemos estado en este servicio. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a perseverar en la fe, a ser fieles, a no claudicar entre dos pensamientos y seguir solamente a Jehová por el resto de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.